Pasamos a describir detalladamente el concepto de clave primaria. Clave es un conjunto de uno o más atributos que permiten identificar de forma única a cada instancia de la entidad. Además, dicho conjunto de atributos debe ser minimal, esto es, ningún subconjunto de atributos de la clave puede actuar también como clave. Clave primaria, Primary Key, también denominada PK. Clave candidata elegida por el diseñador de la base de datos para identificar la entidad. Por ejemplo, un campo con el DNI sería clave candidata de una tabla de clientes. Si esa tabla tiene un campo de código de cliente, este sería mejor candidato y por lo tanto la clave principal, porque es mejor identificador para ese contexto. Si vemos un ejercicio, por ejemplo, coches, donde tienes un identificador, marca y modelo, ese ID coche sería por lo tanto la clave primaria, elegida por el administrador o diseñador del sistema gestor de base de datos. Clave primaria o primary key en Microsoft Access se viene señalada por una llave. En este caso podemos verla en el lado izquierdo de la tabla. Al diseñar la tabla podemos observar la llave. La clave candidata, en este caso la clave primaria en MySQL, también viene identificada por una llave. Pasemos pues a la definición del enunciado de recambios. Un concesionario de automóviles quiere tener un control sobre las piezas que tiene en el almacén de los diferentes modelos de coches que vende. Se pone en contacto con una asesoría informática. El técnico informático decide realizar una base de datos de la información obtenida. En el concesionario se venden diferentes tipos de coche, de diferentes marca y modelo. Y en el almacén existen piezas para los coches que se venden con un color y un nombre diferentes. El diagrama de entidad de relación que hemos obtenido sería el siguiente. Entidad coches con los atributos ID coche, marca y modelo. ID coche, al venir remarcada con una línea por debajo, se indicaría que es la clave principal, clave primaria. Tenemos la entidad piezas, la cual tiene los atributos ID piezas, color, nombre, ID coche. ID piezas viene remarcada en la parte inferior, por lo tanto sería la clave principal. Hay que destacar que ID coche sería clave secundaria o clave ajena de la tabla coches. Una vez que hemos normalizado, obtenemos las siguientes tablas. La tabla coches, con ID coche, que sería numérico, entero largo y primary key. Marca sería texto 25, modelo texto 25. Pasemos pues ahora a ver cómo podríamos crear esta tabla en Microsoft Access y a su vez indicaríamos la clave primaria y la señalaríamos. Desde la pantalla, nuevo Microsoft Access. Podemos ponerle de nombre recambios. Haciendo doble clic, entraríamos en el programa Microsoft Access. Vamos por lo tanto a crear una nueva tabla, por lo tanto deberemos seleccionar crear tabla. Teclearemos ID. Vamos a ver el concepto de vista diseño de tabla 1 y ahí es donde deberíamos teclear ID coche. Habíamos dicho que debía de ser entero largo. Una cosa importante, le hemos indicado que es
clave principal. Esa clave principal se seleccionaría o se deseleccionaría de aquí. Hemos elegido clave principal. Modelo de tipo entero 25 y marca texto 25. Modelo texto 25, marca texto 25 y coche de esa forma. Con lo cual ya tendríamos nuestra tabla, le damos a guardar. Le vamos a cambiar el nombre. Y tendríamos nuestra tabla con ID coche, modelo y marca. Pasamos pues ahora a ver cómo realizaríamos este ejercicio con MySQL. Para ello lo primero que debo de tener inicializado sería el champ arrancando Apache y MySQL. Utilizaré para ello phpMyAdmin. Uso mi navegador, tecleo localhost /phpMyAdmin. En este lado me indicaría, en el lado izquierdo, el número de bases de datos que se encuentran en este momento activas y creadas. Voy a crear una que le voy a llamar R, por ejemplo. Crear nueva base de datos, R. Y aquí tengo mi base de datos. Voy a crear ahora una nueva tabla. Crear una tabla en la base de datos. Coches. Esta tabla va a tener 3 campos. Continuar. Bien. Campo ID coche. Tipo entero. Tengo otra tabla que sería modelo de tipo varchar longitud 25. Y tengo otro campo que se denomina marca, también de tipo varchar y longitud 25. Con lo cual yo ya puedo darle a grabar y tendría mi tabla coches. Lo más importante, ¿cómo señalaría mi clave principal? Selecciono el campo y le indico que es clave principal. Con lo cual, si nos damos cuenta, ya viene remarcada por debajo. Y ya sabríamos que ID coche sería la clave principal de la tabla coches. Veamos pues cómo realizaríamos esto en Oracle. Una vez arrancado el motor de base de datos de Oracle, deberíamos entrar en el modo navegador. Como administrador. Pulsamos login. Y ahora dentro de los objetos podríamos Object Login. Object Browser. En Object Browser tenemos la opción de crear. Se nos mostrará una serie de objetos de los cuales nosotros vamos a crear tablas. Vamos a crear la tabla coches 01. ID coche sería nuestra primera columna, que sería numérico, no nulo. Marca de tipo varchar 25, no nulo. Y modelo de tipo varchar 25, también es no nulo. Pulsaríamos en siguiente.
Decimos que no se ha generado ninguna clave primaria, para lo cual nosotros elegiremos la clave primaria. En este caso, id de coche. Podríamos elegir varias. En este caso solamente tendríamos una. Si fuera una clave primaria compuesta, aquí elegiríamos el resto. Pulsamos siguiente y finalizamos. Y ahora nos crearía la tabla. Si nos hemos dado cuenta, ya nos indica que el primary key 1 y de coche. Por lo cual habríamos terminado la realización de esta tabla y habríamos elegido su clave primaria. En este caso, un solo atributo.